Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Venezuela, la Iglesia del Aire, a través de ANTV. Estamos hoy con el tema saliendo del Club de los Perdedores y estamos analizando un poco los inicios de Pedro, Simón Pedro. Pedro, cuando se encuentra con Jesús, la primera vez que él ve a Jesús, él está pescando y no ha pescado nada, pasó todo un día, pasó toda la noche pescando, no pescó nada, se encuentra con Jesús. Él acepta que Jesús llene su vida, su barca. Primer paso, que Jesús entre a su barca, a su propiedad, a su vida. Luego Jesús le da una palabra que lo desafía, una palabra ilógica desde el punto de vista humano. Le dice: Pedro, si quieres pescar, hazme caso, boga mar adentro, vuelve a echar la red. Y como ya Pedro pasó toda la noche pescando y no pescó nada, la experiencia le dice: no estás hilando nada. Y le dice: mira, Jesús, no se puede. Desde el punto de vista de los análisis lógicos, no se puede. Pero qué bueno que hubo un vuelco en su vida. Qué bueno que hubo una corrección. Qué bueno que hubo un giro. Muchas veces tú y yo no logramos cosas en Dios porque nos hace falta un giro. Nos hace falta girar. Nos hace falta rectificar. Nos hace falta cambiar el lenguaje. Fíjese, ya Jesús se había cruzado en la vida de Pedro. Ya Jesús se había establecido en la barca de Pedro y ya Jesús había soltado una palabra en favor de Pedro. Tres cosas fundamentales y todavía no ocurría nada. Jesús puede entrar a tu vida, pero si tú no lo dejas actuar no pasa nada. Tú te encuentras con Jesús, Jesús entra a tu vida y Jesús te da una palabra. Y aún con todos esos tres elementos, amigos televidentes y esposa amada, aún con esos tres elementos, en tu vida no pasa nada. Eres cristiano, amas a Dios, le sirves, lo honras. Jesús te dio una palabra, pero tú todavía sigues manteniendo la confianza en lo que ves. Dice la Biblia: por fe caminamos, por fe andamos. No caminamos, no andamos por lo que vemos, no es por vista, es por fe. Pero ¿cómo nos gusta caminar de acuerdo a lo que vemos? ¿Cómo nos gusta calcular las oportunidades? ¿Puedo o no puedo? ¿Es posible o no es posible? Hacemos esos análisis olvidándonos que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Repito, dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pedro recibe la orden de Jesús: boga mar adentro, echa la red y verás que vas a pescar bastante. Y Pedro le dice: no, Señor, no se puede. Pero después él rectifica y dice: no, perdón, Señor, por tu palabra voy a echar la red. Un giro. Hace falta que tú dejes un giro, pero dejemos que sea la Santa Biblia la que nos narre lo que pasó. Señor director, póngame por favor Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5:5 dice la Biblia de la siguiente manera: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Gracias, director. Ya dijimos en el programa anterior todo lo que esto conlleva, pero quiero, antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer énfasis en esto. Pedro lo logró, Pedro fue exitoso, Pedro salió del club de los perdedores porque su vida, su lenguaje, su idioma dio un giro. Hace falta, venezolano, que deje un giro. Comienza a hablar fe, comienza a creer, comienza a decir: sí, es verdad. No es posible desde el punto de vista humano, pero si Dios lo dijo, yo lo creo. Venezuela tiene palabra de Dios. Si Dios ha dicho que está con Venezuela, yo lo creo. Mi familia tiene un plan de Dios. Si Dios ha dicho que está con mi familia, yo lo creo. Comienza a dar un giro, un giro. Después que Pedro llena su barca de peces, esposa amada, ocurre algo. Él también influencia a sus vecinos. Ponme el versículo 7, director. El versículo 7 dice la Biblia: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gracias, director. La bendición de Pedro alcanzó a sus más íntimos colaboradores. Cuando la bendición de Dios llega a tu vida, los que están cercanos a ti también van a ser permeados por la bendición de Dios. Cuando la liberación llega a tu vida, tú vas a reflejar la gracia, la gloria de Dios, la autoridad de Dios en tu vida,
y los que están en tu casa van a notar el cambio que hubo en ti. Van a comenzar a decir, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Juan? Wow, lo noto distinto, lo noto diferente. ¿Por qué? Porque tú vas a influenciar a tu entorno. Pedro, cuando recibió bendición, ya comenzó de inmediato a influenciar a su entorno. Lo primero que él influenció fue a otros derrotados que como él pasaron toda la noche pescando, fueron los primeros que fueron beneficiados. ¿Cómo se sentiría ese ambiente ahí? El ambiente hermoso, el ambiente de cambio. Esposa, pero por un lado los que estaban cercanos a Pedro recibieron la bendición, pero otro grupo, el conglomerado, para ellos que ignoraron a Jesús, que no escucharon a Jesús, que no le prestaron atención a lo que Jesús decía, que Jesús no se montó en su barca, que Jesús no les dio palabra, el conglomerado de pescadores, esposa, siguió incólumes, siguió idéntico, siguió las mismas carencias, la gente siguió enferma, los familiares que estaban enfermos siguieron enfermos, siguió la misma carestía, la misma necesidad, las mismas carencias. No ocurrió nada, esposa. ¿Qué me puedes decir, esposa? La diferencia, vamos a ir en paralelo. En Pedro y en sus íntimos cercanos se notó el cambio. Cuando obedecieron a Jesús se notó el cambio. Pero los otros, que no solamente no obedecieron a Jesús, sino que no le hicieron caso, vieron una multitud de personas, ya ni hicieron caso, escucharon, bueno, ahí está un predicador que se llama Jesús, el Mesías, no, eso no es conmigo. Siguieron en sus quehaceres y siguieron conduciendo su vida a su manera, a su criterio. En ellos no ocurrió ningún cambio. La bendición se circunscribió a Pedro y su entorno. Los demás no pasó nada, esposa. En los días actuales, ¿qué pasa con aquellas personas que ignoran a Jesús, que ignoran las enseñanzas, que quizás están escuchando, tienen ganas de cambiar de canal incluso? Esto no es conmigo. Estos son unos cristianos fastidiosos, religiosos, extremistas. Puro bla bla, pura muela. ¿Qué me dice, esposa? Bueno, vamos a seguirle dando muela. Bueno, no, realmente los cambios en las personas que deciden seguir a Jesús, mire, pueden venir crisis, pueden venir situaciones difíciles, quizás en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, en los que están a tu alrededor, en el mundo, en tu país, en donde quiera pueden venir situaciones difíciles, ¿sabe? Pero Dios siempre va a bendecir y va a guardar la vida de sus pequeñitos. Siempre he escuchado gente que me ha bendecido muchísimo, gente de Dios. No, yo en crisis, yo estoy en Cristo, yo no estoy en crisis, yo estoy en bendición, porque aún en medio de cuando hay personas que están pasando situaciones difíciles, eso sucede, pues es normal dentro de una sociedad que unos estén bien, otros no están tan bien, y así sucesivamente, porque eso depende también de la fe con que tú te muevas en tu diario vivir. En el caso de Pedro, Pedro estaba literalmente, financieramente estaba quebrado. Pedro le creyó al Señor y no solamente fue bendecido Pedro, sino que los que estaban alrededor de Pedro también fueron beneficiados, fueron bendecidos, porque esa pesca milagrosa de Pedro no solo alcanzó para él solamente, sino que era tanta la cantidad de peces que la red de ellos se rompía, se estaban volviendo otra vez al mar los peces de tanta bendición, sobreabundó, que le hicieron seña a los otros pescadores que estaban allí alrededor, a los que tenían la barca, que estaban alrededor de Pedro, vengan, tomen también de esta bendición, porque así es la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios llega, se derrama. Es sobreabundancia, no es con escasez. Entonces, qué bendición cuando hay alguien en la familia, esposo. Hay mucha gente que dice, no, aquí el único de mi casa que tengo al Señor soy yo. El único en mi casa que creo soy yo. Bueno, por la bendición puede entrar a su casa por ese que le está creyendo al Señor. Hay gente que dice, ay pastora, pero es que la única que creo en mi casa soy yo. Bueno, con usted es suficiente. Con uno que se levante en la familia a creerle a Dios, la bendición le va a llegar también a los otros, porque cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo tú y tu casa, los que están alrededor de ti. Pedro creyó, y esa pesca milagrosa no solo salvó a Pedro, esposo, sino que salvó al círculo íntimo de Pedro, a los que estaban allí alrededor de la barca, a los que estaban allí también escuchando la palabra de Dios. Ahora, el que se aleja,
Hay gente que no, yo no quiero nada con Dios. Es más, no me hable de Dios, no me hable de la Biblia. Hay gente que dice, estoy molesto con Dios, ya no quiero escuchar más palabras de Dios. Bueno, a esas personas que actúan de esa manera, bueno, sencillamente van a tener que pasar por las calamidades y por todas las cosas que pasa una persona que no tiene a Cristo, porque es muy distinto. Pedro tenía una necesidad, pero esa necesidad fue suplida por Dios, porque Pedro se encontró con Dios. El que se encuentra con Dios y anda en necesidad, algo va a hacer el Señor para bendecirlo. Pero ¿sabe qué es triste? El que esté en necesidad y ande sin Dios, porque no tiene esperanza. La esperanza es para los que creen en Cristo, la esperanza es para los que caminan tras las huellas de Jesús, la esperanza es para aquel que no pierde su fe, la esperanza es para aquel que como Pedro le dijo, Señor, estoy fracasado, yo no lo pude, pero en tu palabra, Señor, voy en tu nombre. Y Pedro lo hizo, y lo hizo en el nombre de Cristo Jesús, y Pedro salió de la derrota, del fracaso a la sobreabundancia, y no solo él, sino los que estaban a su alrededor. Amén. Qué bueno que la vida de Pedro le cambió. Y lo siento por los otros que ignoraron a Jesús y su vida siguió igualita. Si tú quieres que tu vida siga igualita, pues ignora a Jesús, ignora lo que te estamos diciendo, ignora la Biblia, no leas, no ores. Pero si tú quieres que tu vida cambie para bien, es bueno que comience a tomar las cosas de Jesús en serio. Cuando vengamos vamos a analizar un poco sobre la parte del progreso espiritual en la vida, no solamente material, progreso espiritual. Qué bueno es el Señor que Pedro tuvo. Una pausa y ya regresamos.